Dios nuestro, Padre amoroso, gracias, porque es por ti que nos mantenemos alejados del pecado y vivimos en tu voluntad. Nuestra tendencia, Señor, como humanos es hacia el mal, pero confiamos en tu poder para fortalecernos, guiarnos por el camino de la rectitud. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra voluntad y que nos des discernimiento para reconocer las tentaciones que encontramos en nuestro camino. Concédenos sabiduría para resistir influencias negativas y tomar decisiones que nos acerquen a ti. Dios de gracia y de misericordia, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados pasados y nos limpies de toda mancha de iniquidad y ayúdanos a arrepentirnos sinceramente y a apartarnos de todo aquello que nos separa de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra lucha contra el pecado. Permítenos estar alerta y vigilantes y ayúdanos a refugiarnos en ti en tiempos de tentación y dificultad. Rodéanos, Padre compasivo, de personas piadosas y sabias que nos animen y nos apoyen en nuestra búsqueda de una vida sabia y recta y que podamos edificarnos mutuamente en la fe y vivir en comunidad según tu santa voluntad. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 8 de abril y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 1 al capítulo 3. Y bueno, en primer libro de Samuel se relata el establecimiento de la monarquía en Israel, y antes de describir este profundo cambio en la estructura de la teocracia, que es el gobierno de Dios, el autor nos explica con acierto la complejidad de su contexto y los acontecimientos siguientes, lo que vamos a leer ahorita. Ofrece un fondo histórico, pero también teológico del nacimiento de la monarquía. Primero, pues el llamado, el nacimiento, la juventud y el llamado de Samuel, que es bastante significativo porque pues el libro habla principalmente de los reinados del rey Saúl y del rey David, que son los dos primeros reyes de Israel. Acordémonos que estaban regidos por jueces. Entonces el autor prefería no incluir la narración del nacimiento de estos hombres, sino que habla del nacimiento del precursor, que es el profeta Samuel, quien es quien los unge o los nombra reyes. Y esto entonces acentúa la importancia que el autor del libro de Samuel le adjudica a la función de Samuel en los acontecimientos que siguen, ¿no? Entonces nos está diciendo sutilmente, o a lo mejor no tan sutilmente, que la carne y la sangre deben estar subordinados a la palabra y al espíritu, tanto en el proceso del establecimiento de la monarquía como en la vida cotidiana. Después tenemos las narraciones del arca, Samuel como juez y libertador. Y bueno, para no hacer larga la reseña, pues vamos a entrar directo a los capítulos primero al tercero del primer libro de Samuel. Nacimiento de Samuel. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatallí. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofín y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iba a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba
hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Ana dedica a Samuel. Cuando el Caná salió de toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y ahí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ahí ante el Señor. Oración de Ana. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas.
El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Perversidad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que le enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: «Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda». Y si el hombre contestaba: «Espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees», el asistente replicaba: «No, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Escanal y a su esposa, diciendo: «Que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor». Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: «¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si se peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él?». No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Profecía contra la familia de Elí. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: «Así dice el Señor: bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaran en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo haya prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abrirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus 2 hijos, Ofní y Finés, morirán el mismo día.
pero yo levantaré a un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. El Señor llama a Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Eli. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elías se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Este día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, bajo este juramento en contra de su familia, ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Eli. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Estoy aquí, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Entonces, el día de hoy aprendimos acerca de el nacimiento de Samuel, de su familia, de dónde viene. Su nombre significa oído por Dios. Fue un sacerdote, un profeta y un juez de Israel. Y es mejor conocido por haber escuchado al Señor, haber oído la voz de Dios cuando era un niño en la tienda del Señor, por su eficiencia como juez de Israel y por ser el sacerdote que ungió los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Padre, te pedimos, Señor, que cuando tú nos llames, nosotros tengamos esta disposición de decirte: háblanos, Señor, que tu siervo escucha, porque qué fácil es ignorarte, qué fácil es no hacerte caso, qué fácil es decir no, en este momento no, o no de esa manera, Señor, tengo una mejor idea. Y realmente pues debemos tener la humildad y la disposición de decir: sí, Señor, aquí estamos, somos tus siervos, tú tienes el plan perfecto y tu voluntad es la que es perfecta, no la nuestra. Entonces permítenos, Señor, esa disposición y esa humildad de corazón.
Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero el día de mañana.